Diario de un emprendedor. Hola, soy Rubén Martínez y siempre ando metiéndome en fregados, negocios. En este podcast te cuento mis reflexiones, mis motivaciones, mis aciertos, mis errores, mi día a día como emprendedor. Lo grabo por las mañanas mientras ando, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero este es mi día a día, te invito a escucharlo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenas tardes, bienvenido al episodio número 113 de Diario de un Emprendedor. ¿Qué tal estás? Bueno, hoy buenas tardes otra vez porque grabo por la tarde. Estoy perdiendo la constancia de levantarme por la mañana a andar, así que esto no puede ser. A ver cómo consigo meter otra vez la rutina, porque no me estoy levantando y no me mola para nada. Así que bueno, ya te iré contando a ver cómo va evolucionando, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy te voy a contar un poco los podcasts que escucho, por qué los escucho y los que escuchaba antes y por qué voy cambiando un poco de preferencias a la hora de escuchar uno u otro. Creo que en un episodio anterior ya hablé un poco sobre esto, pero bueno, esta vez lo voy a hablar desde un punto de vista más de perspectiva, ¿vale? De qué es lo que escuchaba antes y cómo he ido evolucionando a la hora de escuchar podcasts. Los pocos que escucho a día de hoy, porque no me queda mucho tiempo para escuchar podcasts, así que últimamente entre grabar el trabajo, las empresas y escuchar podcasts me queda poco tiempo para escuchar, pero bueno, alguno voy escuchando, ¿vale? Te cuento un poco antes. Hace en el 2000, cuando me compré el primer iPhone, 2009 finales, yo no tenía ni idea de lo que eran los podcasts. Y bueno, pues a raíz de una conocida y que ya tenía iPhone y demás, me dijo, pero ¿y cómo no escuchas podcast y tal? Y bueno, pues no tenía ni idea y los descubrí. Y entonces los podcasts que había o que yo más me interesaban en ese momento eran de tecnología, ¿vale? Y sobre todo escuchaba de tecnología 2, uno que es puro Mac, que aún lo siguen echando, que es para fanboys de Mac, de iPhones, sobre todo hablan de Macintosh, ¿vale? De todo lo que tenga que ver con Apple. Y también escuchaba otro que se llamaba A Pleno Sol, que también era sobre temática Macintosh, ¿vale? O iPhones, Apple en general, no Mac, ¿vale? Y bueno, aún había otro más que se llama No Tengo iPhone, el podcast de No Tengo iPhone, que además era un chaval de aquí de Zaragoza y tenía un podcast que también hablaba de los iPhones, o sea que es curioso. La verdad es que no sé por qué es un tema que, sí que lo sé, porque al final los podcasts casi, no sé si los inventaron en Apple, pero tuvieron mucho que ver con darlos a conocer y y aún sigue también siendo la plataforma en la cual más se escuchan. De hecho, ya sabes que siempre te digo que si de alguna manera me quieres ayudar, la mejor propina digital que me puedes dar es dejando una reseña en iTunes, porque iTunes es el mayor buscador de podcast que hay a nivel mundial y luego en las estadísticas así se ve que es por donde más gente viene, ¿vale? A la hora de escuchar podcast y de descargar. Así que ya sabes que si quieres ayudar, una reseña en iTunes, que es lo que más me puede ayudar. En concreto, luego daré las gracias a dos personas que han dejado reseña, pero sobre todo, ya lo voy a decir ahora. A Borja Girón, que me ha dejado reseña, que tiene un podcast también de SEO, que luego te contaré un poco cómo lo escuché y demás. Y luego a Global, que también me dice que Global es el nombre que ponía la reseña, no es que quiera decir nada raro, que me dice que es muy motivador. Pues muchas gracias a los dos por las reseñas. Borja en concreto me dice que no sabe cómo lo hago para grabar el podcast diario, que él empezó grabando y que lo tuvo que dejar a una periodicidad de creo que dos a la semana porque no le daba la vida. Y yo la verdad es que lo hago muy sobre la marcha, como ves, pim pam, y es que me lo paso genial, así que no sé, está muy bien y espero poder seguir contándote cosillas, ¿vale? Más cosas. Luego, después de engancharme a los podcasts estos de Apple y demás, buscando en buscadores de podcast, en la aplicación que utilizaba yo antes para escucharlo, que se llamaba Instacast, encontré varios de motos. Encontré en concreto uno que se llamaba Embrague en Seco, que cuando yo lo encontré ya lo habían dejado de grabar, imagínate, pero estaban ahí, seguían estando los podcasts y me los chupé todos de principio a fin, me encantó el podcast, era de dos chavales que uno vivían en Gerona los dos y era muy de
de Ducati, ¿vale? Bueno, uno era muy Ducati y el otro trabajaba en un concesionario de Ducati. No sé qué pasó con ese podcast, que al final acabaron discutiendo y, bueno, se debió de liar una gorda porque dejaron de grabar y, bueno, historias. Y, bueno, ¿qué más? Viajo en moto, también y aún lo escucho de vez en cuando voy con Bea en el coche, porque nos gusta escuchar este podcast. Es un poco friki, pero está muy chulo y cuenta, pues, las experiencias de viajeros en moto que dan la vuelta al mundo, que van a hacer viajes súper largos y en un ambiente como muy, muy cachondo, ¿vale? El tío Roberto Naveiras, que, bueno, a mí me gusta bastante y ya te digo, lo sigo escuchando cuando puedo, sobre todo cuando voy con Bea. Luego también charlas moteras, hace tiempo que no lo escucho, que también era de motos. Y eran un poco informales a la hora de grabar porque no se sabía nunca cuándo iba a salir el episodio y quizá por eso les ha penalizado en que, por lo menos por mi parte, en que no les siga escuchando, porque pierdes un poco la rutina de esperar el episodio y bueno, luego ya pues pierdes la comba. Pero bueno, estaba muy chulo también. Y luego había también otro de motos que también grababa un señor y estaba muy guay, estaba muy currado, y lo dejó de grabar al 4º o 5º episodio, y yo creo que es porque le llevaba mucho tiempo editarlo y ya nunca más lo volvió a sacar. No me acuerdo cómo se llamaba ese podcast, bueno, no sé. Bueno, lo comento porque me gustaba mucho, pero lo dejó de grabar porque al final requiere mucho tiempo de edición un podcast, al no ser que lo hagas así como lo hago yo, muy de pim pam, ¿vale? Luego me pasó una cosa muy curiosa con el tema de los podcasts, y es que dejé de escucharlos. Dejé de escuchar podcasts porque sobre todo los oía cuando iba en el coche de camino al trabajo, me los ponía pues tanto a la ida como a la vuelta, y hubo un momento que necesitaba tranquilidad, ¿vale? Teníamos un mogollón de estrés en el trabajo, mogollón de historias a solucionar, y cuando iba y cuando volvía a casa, la verdad es que lo que más me apetecía era no escuchar nada, no ponía ni siquiera la radio, iba pensando en mis cosas tranquilamente, y dejé un tiempo largo de escuchar podcast, y volví otra vez este año pasado a escucharlos, porque, bueno, ya sabes, contaba en algún otro episodio que el año pasado hice un máster en San Sebastián, en el Basque Culinary Center de gestión de negocios gastronómicos, que es algo así como la catedral o el Harvard de las universidades de gastronomía, ¿vale? Por lo menos para mí. Y me iba los lunes a las 6 de la mañana de Zaragoza y volvía los martes, pues llegaba a las 9 de la noche o algo así, después de 2 horas y media de coche por la mañana a las 6 de la mañana, y se me hacía al principio un poco coñazo, hablando en plata, ¿vale? Y aparte que era peligroso porque, claro, pues eso, la carretera, oscuras y demás. Así que empecé, bueno, primero no escuchaba nada, iba del tirón, porque, claro, había perdido la costumbre de escuchar podcast, pero luego, no sé cómo, empecé a escuchar, bueno, los que escuchaba ya, los de motos y demás, pero empecé a escuchar el de Frank Escipión, de Nómadas al Cuadrado, y me enganchó. Me los escuché todos, del tirón, todos los que tenía grabados, y luego estaba esperando que salieran episodios nuevos. Así que nada, pues seguí escuchando los podcasts de Frank y demás, y ya allí también al ir a San Sebastián empecé también a escuchar audiolibros, que no escuchaba antes audiolibros, y la verdad es que está muy guay. Y de hecho ya sabes que en martinezruben.com/gratis tienes las instrucciones para descargarte el audiolibro que quieras de la plataforma de Amazon. Está genial lo de los audiolibros. De hecho, ahora cuando tengo un rato me estoy leyendo uno de Dale Carnegie que se llama Cómo eliminar las preocupaciones, creo, algo así, y me está encantando. Ya cuando me lo termine de escuchar ya te lo contaré, ya te iré contando ya te haré un poco de spoiler, ¿vale? Y te contaré de qué va este audiolibro, pero mientras tanto ya sabes, en martinezruben.com/gratis tienes la forma de saber cómo descargarte un audiolibro gratis. Puedes descargarte el que quieras, ¿vale? Este está chulo, y el código del dinero de Raymond Samson también te lo recomiendo. Y otro más, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, también te lo recomiendo que lo escuches. Así que eso, pues seguí escuchando los podcasts de Frank, audiolibros y demás, y de repente un día, no sé cómo, pues buscando, bueno, sí que sé cómo, porque ya estaba con el proyecto de fin de máster y quería empezar a desarrollar el tema de la web de los chefs, y quería empezar a desarrollar el tema de la web de Bea, del tema de autismo en diazbea.com, bueno, y el de los chefs, uniquechefs.com, ya lo sabes. Y bueno, pues mirando tal, vi uno de marketing online y descubrí, pues eso, a Joan Boluda, y pues eso, me encantó, con su podcast diario, tal cual. He de decir que los podcasts sean diarios tiene un problema,
Y es que muchas veces no te da abasto de escucharlos todos y pierdes comba y es imposible, o sea, no te da la vida escucharlos todos, que es un poco lo que entiendo que a mucha gente le pasará con este podcast diario que yo grabo, pero bueno, al final, no sé, se trata un poco de coger un poco dinámica y seguir adelante, y a mí me gusta hacerlo así, me gusta hacerlo diario, espero que a ti también te guste. Ya sabes que, bueno, de hecho, algún comentario que recibo, pues la verdad es que a la gente le gusta la duración de este podcast, que no sea muy larga, pero que sea diario. Habrá otra gente que no, que le guste podcast de 1 hora y que sean, pues eso, a lo mejor semanales o no sé. Pero bueno, cada podcast tiene su público y su audiencia, ¿vale? Y bueno, pues después de escuchar este de marketing online de Joan Boluda, pues empecé a buscar en el buscador de iTunes distintos temas de podcast que me gustaran, y busqué también de SEO, porque por aquella época pues empezaba un poco a mirar a ver los temas de SEO, a ver cómo hacer SEO y demás. Ya más o menos tenía nociones, pero quería ahondar más. Entonces descubrí el podcast de Borja Girón, de SEO para bloggers, se llama, que lo vuelvo a repetir, gracias Borja por la reseña positiva que me has hecho en el podcast, y yo también he hecho, bueno, ya la había hecho en el tuyo y he hecho en otro de los que tienes, que porque Borja te va teniendo más podcast también, aparte del de SEO para bloggers. Así que, pues eso, a raíz de empezar, pues vas buscando más podcasts y no sé cómo se me ocurrió que para la página de los chefs, para Unique Chefs, pues que la manera de promocionarlo iba a ser pues hacer un podcast con la página web. Así que buscando por internet y demás, buscando en iTunes, encontré un podcast que hablaban con chefs y demás en inglés, y dije, ostras, pues esto ya es la bomba, porque claro, a la vez que escucho podcast, pues practico inglés, con lo cual me pareció genial. Bueno, he de decirte una cosa más, y es que para Unique Chefs incluso grabé un programa piloto que grabé con Carlos Maldonado y con Sally, que son los ganadores de MasterChef de hace un par de años o 3, que estaban en el Basque Culinary ganando el premio que les habían dado, que era hacer un máster de cocina allí en San Sebastián, y les entrevisté para un programa piloto de los chefs, que la verdad es que fue muy de andar por casa. Fue grabado con el iPhone y demás, pero bueno, la verdad es que fue como el preámbulo de este podcast que estás escuchando ahora, y el de entrevistas a emprendedores. Así que, no sé, por lo pronto fue una experiencia que fue chulo. Y nada, pues este verano, lo que te digo, empiezo a escuchar podcasts en inglés, tal cual, y de repente un día escucho un podcast de Pat Flynn. Y digo, wow, me encantó, directamente me encantó, ¿vale? Era un podcast que hablaba con sus hijos y con su mujer, que era la primera vez que lo sacaba en su programa. No, lógicamente no saca normalmente ni a sus hijos ni a su mujer, pero en aquel podcast lo sacaba a su hijo de 5 años, creo que tiene, o 6, y a su hija de 3, y les preguntaba y hablaba con su mujer y tal, y me encantó, la verdad, y empecé a escuchar podcast en inglés. Y luego en uno de los podcasts de Pat Flynn, pues entrevista a John Lee Dumas, y total que pues eso, escuchó la entrevista y dice que él tenía un podcast de entrevistas a emprendedores, y empezó a escuchar el podcast de John Lee Dumas, y veo pues que empieza a entrevistar a emprendedores y tal, y digo, ostras, esto está genial. Está genial, porque al final es compartir ideas con gente que tiene tus mismas motivaciones, que pues eso, que pueda aportarte cosas, y digo, ostras, pues me encantaría hacer un podcast de entrevistas a emprendedores. Y así fue un poco como nació la idea del otro podcast que tengo, de Inspirando a Emprendedores. Y bueno, de hecho hice el curso de John Lee Dumas que tenía para podcasters y demás, y aprendí un montón de cosas en inglés, que además me sirvió para seguir practicando inglés, que la verdad es que lo tengo un poco oxidado, porque en el día a día pues no me toca utilizarlo mucho. Sí que me toca, pero no me toca tanto como me gustaría utilizarlo, ¿vale? Así que pues eso, hice el curso y demás, y pues ahí seguí haciendo aprendiendo a cómo hacer podcast. Y decía en uno de sus podcasts, en uno de los cursos, en uno de los apartados del curso, que había una cosa en iTunes que durante las 8 primeras semanas de publicación de un podcast, pues que te promocionaban las primeras partes de iTunes arriba. Y yo dije, jolín, pues voy a hacer una cosa, voy a lanzar un podcast diario a modo de prueba, para ir contando un poco cómo voy montando el negocio online, que me ayude a
estar durante esas 8 primeras semanas en la parte más alta de iTunes y luego cuando saque el otro, ¿vale? Pues utilizo toda la gente que haya captado en el primer podcast, en el diario, para pues darle